continuar con el programa y a continuación, como nuestros participantes se habrán dado cuenta durante toda la trayectoria del Quinto Congreso Internacional en Seguridad del Paciente, nuestros participantes forman parte de una gran familia, formamos parte de una gran familia. Y el ente que acoge a esta familia de la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile va, conforme van pasando los días, los años, los meses, a nuevos integrantes a esta familia. Por eso es que la relación entre los expositores y el presidente y los miembros de la Fundación es tan cordial. Y dentro de esta cordialidad, quiero invitar a este panel también a un amigo y a parte de la familia de la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile. Quiero presentarles a continuación a José Castellanos Lores. Él es piloto y es gestor aeronáutico. Es director general en QSL, Consult Qualinet Sociedad Anónima, que es una empresa especializada en la implementación de sistemas de gestión, en especial para la industria aeronáutica y para toda aquella industria que se considere de alto riesgo. Don José Castellanos nos va a conversar sobre los factores humanos en la aviación y cómo estos se relacionan tan directamente con la seguridad del paciente. José, adelante, por favor. Muchas gracias, Alex, y muy agradecido por habernos invitado. Algo que quisiera aclarar, porque este nombre parece medio raro, ¿no? QSL Consult. Esto lo venimos trabajando hace muchos años, ya 30 años, y empezamos justamente en lo que en esa época se llamaba LAN, LAN Chile. Y esto tiene que ver básicamente con los aspectos de calidad, seguridad y las personas. En inglés, quality, safety and life work. Por lo tanto, mi enfoque es completamente orientado al contexto de factores humanos, que es lo que me toca hablar el día de hoy. Este gran accidente que nos dejó estupefactos ya hace varios años, generó todo un movimiento que estaba vinculado a cómo es posible que dos aerolíneas de la envergadura, con una aeronave moderna en ese momento, en el año 77, pudiese haber generado un accidente de esta naturaleza, que hasta el día de hoy es el más catastrófico en relación a los distintos accidentes de aviación. Y es ahí que empezamos justamente a entender las razones, a entender las causas, a entender los factores que finalmente, si no están presentes y adecuados al contexto, al proceso, a la actividad, generan eventos adversos. Entonces, la definición de factores humanos son todos aquellos que afectan el desempeño humano. Y esto quiere decir que está relacionado con los factores que finalmente generan resultados, generan logro. La calidad, la seguridad y la eficiencia es un logro, es un resultado. Calidad es cumplimiento, seguridad es prevención frente a la posibilidad de daños, lesiones, fatalidades. Y la eficiencia, obviamente, es el resultado de no tener desperdicios o derroches. Y esto lo hemos venido escuchando durante estos 2 días que hemos estado en este quinto congreso. Por lo tanto, los factores humanos, desde el punto de vista positivo, si son correctamente gestionados, van a lograr calidad, seguridad y eficiencia. Pero por otro lado, si esos factores no son los adecuados o simplemente no se gestionan de una manera adecuada dentro de los procesos de trabajo, nos van a generar lo que ustedes ven aquí en la lámina, estas 3D que queremos eliminar: defectos, daños, derroches. Las 3D que queremos eliminar. Y eso solamente es posible justamente en la medida de que entendemos al ser humano, sus interacciones y
los sistemas y subsistemas que hemos venido formando a lo largo del tiempo. Esta lámina nos indica cómo es que evolucionó la seguridad en las operaciones aéreas. Primero, empezamos a introducir los aspectos técnicos, aeronaves de gran performance, aeronaves jet, radares, es decir, una serie de elementos técnicos que hasta el día de hoy se están introduciendo. Hoy día nuestras aeronaves son de ciencia ficción y por lo tanto son equipamientos altamente seguros, totalmente automatizados. Son en esencia conjuntos de computadoras con alas. Luego empezamos a introducir este concepto justamente después de este gran accidente, de entender los factores humanos en nuestros procesos de trabajo y especialmente en el propio proceso de vuelo. Hasta el día de hoy venimos introduciendo evolución en el entender los factores humanos, en capacitar sobre factores humanos y en generar la gestión de amenazas y errores en nuestra operación. Pero ya luego, al entender los sistemas y la importancia de los sistemas, empezamos a generar el concepto sistémico, especialmente desde que sale la norma ISO 9001 ya hace muchos años atrás, en el año 87. Y empezamos a entender de que no es solamente el hombre el que falla, sino que falla el sistema y los elementos que componen ese sistema. Pero las empresas no están aisladas y por lo tanto en los últimos 10 años hemos introducido el concepto del sistema global. Es decir, todos los actores, las autoridades aeronáuticas, los proveedores de servicio, los explotadores aéreos, etcétera, etcétera. Todos los actores forman un gran sistema de la aviación civil y si falla cualquiera de ellos, falla el sistema global y por supuesto es una causante de posibilidad de accidentes de aviación. Entonces, en buena cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? En esencia, lo primero, después de los vuelos de los hermanos Wright, hace ya varios años atrás, se empieza a ordenar la actividad aérea. Los hermanos Wright no tenían licencia de pilotos, no había controladores de tránsito aéreo, no había mecánicos, no había gente especializada en aviación. Ellos diseñaron su aeronave y lo volaron por primera vez. Entonces hubo que hacer un ordenamiento de toda la actividad aérea. Y es ahí donde nace la Organización de Aviación Civil Internacional con el Convenio de Chicago en el año 44. Y a partir de ese convenio se empiezan a generar los programas de prevención de accidentes. Si nosotros tuviéramos la misma cantidad de ratio que teníamos hace 60 años atrás, hoy en día deberíamos de tener alrededor de 75.000 accidentes anuales. En aeronaves de lo que nosotros le llamamos de alto peso, que son aeronaves de más de 5.700 kilos, hoy día no tenemos más que 45 accidentes al año. 45 accidentes al año. Imagínense ustedes si hubiésemos tenido la misma cantidad de frecuencia de vuelos hace 60 años atrás, hubiésemos tenido 75.000 accidentes. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una tremenda ganancia en el ámbito de la seguridad, que es básicamente la prevención de accidentes. Y luego ya en los últimos años, estoy hablando en los últimos 15 años, sale el concepto de sistema de seguridad operacional, entendiéndose que la seguridad operacional es un estado, es un logro, es un resultado donde existe gestión de riesgo frente al accidente de aviación. Entonces, seguridad operacional no es tener políticas de seguridad, no es tener procedimientos y protocolos, no es tener un gerente de seguridad o una estructura para la seguridad. Seguridad operacional es riesgo controlado. No hay riesgo controlado, no existe seguridad, por más elementos y sistemas archi-bien definidos que podamos tener. Entonces, tal como lo vemos nosotros, ahí ustedes pueden ver que lo central
de un sistema de gestión de la seguridad operacional es la gestión del riesgo. Si no hay gestión del riesgo, no hay seguridad. Los otros tres elementos simplemente coayudan a lograr esa gestión de riesgo. El componente número uno, que tiene que ver con política, objetivos, son en esencia los elementos de gobernanza. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuál es el personal crítico? En esencia, elementos de gobernanza. Pero esa gestión de riesgo, alguien la tiene que controlar. Y ese es el tercer elemento, que es el aseguramiento. Aseguramiento mediante auditorías, inspecciones, observaciones, generación de indicadores, establecimiento de metas y el logro de dichas metas, etc. Pero ¿esto quién lo hace? No lo hacen las máquinas, esto lo hace la gente. Y por lo tanto, el cuarto componente es la promoción de la seguridad operacional. Es la generación de una cultura positiva que promueva la gestión de riesgo, es decir, promueva la seguridad operacional. Para poder hacer gestión de riesgo tenemos tres grandes métodos. El método reactivo: si algo ya pasó, tenemos que investigar por qué pasó, entender sus causas y evitar la recurrencia. Y eso es lo que le llamamos el proceso de investigación. El proceso proactivo, que es sin que haya pasado nada, y como dice la UASI, hemos aprendido de nuestros errores, pero no podemos seguir matando gente para seguir aprendiendo. Tenemos que entender qué podría pasar sin que pase, y antes de que pase, poder generar las medidas que eviten la ocurrencia. Y eso es lo que le llamamos el proceso de gestión del riesgo y del cambio, el método proactivo. Pero ya desde hace varios años atrás hemos incorporado el método activo. ¿Y cuál es este método activo? Es un método de día a día, es lo que hace la gente, el personal, en sus procesos de trabajo, sea cual fuere este proceso, donde identifica sus amenazas, las contrarresta, entiende los errores y genera soluciones a través de decisiones. Entonces, el método activo, TEM, Threat and Error Management, gestión de amenazas y errores, lo que hace es poder establecer rápidamente, en el momento que se está trabajando, decisiones que nos lleven a acciones para mantener esa seguridad operacional. TEM no cambia el sistema. TEM son decisiones que inclusive puede ser, en el caso de la aviación, parar el vuelo. Simplemente, dadas las circunstancias, se cancela, se paraliza el vuelo. En cambio, el proceso reactivo y el proceso proactivo sí van a generar acciones que van a modificar sistemas. Van a modificar políticas, van a modificar procedimientos, van a modificar protocolos, van a modificar herramientas, maquinarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gestión de riesgo, entonces, desde el punto de vista aeronáutico, se realiza a través del método reactivo, proactivo y activo en el día a día, y todos en la operación, teniendo identificado claramente las amenazas y contrarrestarlas. El proceso de investigación, que en esencia va hacia atrás, es una trazabilidad para poder entender desde lo que pasó, por qué pasó y generar las acciones que sean necesarias, parte por el hecho, es decir, parte por el daño, por el defecto o el derroche, desperdicio, como se ha dicho aquí en este congreso. Y de estos efectos tenemos que determinar el evento y luego establecer la cadena causal para poder generar las acciones que prevengan recurrencias. Entonces vamos desde el efecto hacia las causas. En cambio, en el proceso de gestión de riesgo proactivo, primero identificamos los peligros y las amenazas y suponemos, porque riesgo es una suposición, por lo tanto no existe desde el punto de vista real, físico, que lo podamos tocar.
es simplemente una suposición de que algo podría pasar y que va a generar un efecto. Por lo tanto, le vamos a dar una dimensión en cuanto a probabilidad y en cuanto a severidad para poderlo, como se dice, tocar. Pero en esencia, si ustedes analizan este cuadro, tenemos lo mismo. Tenemos efecto, evento, causa. Pero en este caso de gestión de riesgo proactivo, el evento y la consecuencia o el efecto es una suposición. No ha pasado, pero podría pasar y vamos a hacer algo para que no pase. En cambio, aquí empezamos por el efecto en el caso de la investigación. Determinamos el evento o el suceso que generó dicho efecto y vamos a las causas. ¿Y esas causas qué son? Son en esencia peligros que no nos habíamos dado cuenta de manera proactiva. Quería dejar esto bien claro porque va a formar parte de lo que voy a sustentar en relación al concepto de factores humanos. Muy bien. Teniendo metodología reactiva, proactiva y activa frente a la posibilidad de accidentes o accidentes que ya ocurrieron, que en este caso es el método reactivo, tenemos que entender las causas. Y esas causas pueden ser causas reales, que finalmente fueron las razones por las cuales pasó el evento adverso, o pueden ser causas que tienen la capacidad, la posibilidad de generar estos eventos y efectos supuestos. Por lo tanto, estamos hablando de riesgo. Pero para ello, tenemos que entender esas causas. Y para nosotros en la aviación, esas causas son los factores humanos, actos de la naturaleza, actos humanos y condiciones tecnológicas y organizacionales. Por lo tanto, factores humanos. Y esos factores humanos inciden directamente en el error humano e inciden, por supuesto, después del error que viene, por definición, el error es una acción o una omisión que nos lleva a un efecto inesperado, un efecto no planeado. Perfecto. Entonces, al haber error, hay efecto. El error causa y el efecto es el resultado del error. ¿Pero por qué se comete el error? Producto de entender a los factores humanos. También he podido escuchar en el Congreso de que se habla, ¿quién tiene la culpa? ¿El ser humano o el sistema? Y yo lo que digo es ambos. Porque en esencia, los humanos fallamos porque somos imperfectos y los sistemas también fallan porque además fueron creados por los humanos. Por lo tanto, los sistemas tecnológicos, los sistemas organizacionales, los sistemas de gestión fueron creados por seres humanos. Y por lo tanto tenemos que ver el enfoque del factor humano. Ojo, cuando yo digo factor humano, es la persona. Pero cuando digo factores humanos, es el conjunto de elementos que van a incidir en el desempeño de la organización y obviamente por ende van a incidir en el desempeño de cada una de las personas. Y tal como ustedes lo ven acá, acá tenemos una especie de subsistema. Aquí tenemos claramente, y voy a poner mi cursor, en un sistema que tiene 4 elementos: software, hardware, liveware, yo, el que hace la tarea, y liveware, los otros, los que me acompañan o me supervisan. Y todo esto está dentro de un entorno. Por lo tanto, para poder entender los factores humanos, tenemos este modelo Shell, pero visto de esta manera. Y esta fue una forma que lo desarrollamos nosotros en QSL ya de hace muchos años atrás y que se ha venido incorporando ya como una metodología universal, especialmente a través de IATA, dado que nosotros somos socios estratégicos de IATA y proveedores principales en el ámbito de la capacitación. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno de los elementos o las interacciones en los elementos, si es que fallan, son obviamente factores inadecuados, que van a ser las causas de los accidentes o, en el caso de seguridad de paciente,
obviamente, de la situación de lesiones o daño a las personas. Es importante entender los factores humanos desde el liveware propiamente tal, desde el entorno, desde la relación de las personas y su entorno organizacional y físico, y por supuesto, la interacción de todos los elementos Shell. Todos interactúan como un solo sistema. Y al interactuar como un solo sistema, obviamente, o los elementos fallan, o las interacciones, las interfaces fallan. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Los factores humanos, por lo tanto, son como una moneda de dos caras. Si no son los adecuados, entonces definitivamente son las causantes de los eventos no deseados. Pero si son los adecuados, son la mejor barrera. Entonces tenemos que entender a Shell, software, hardware, entorno y liveware, adecuados o inadecuados. Adecuados, nuestras barreras. Inadecuados, nuestras causas. El liveware y los aspectos personales e interpersonales tiene que ver con, obviamente, el liveware yo y el liveware otros. Yo con mi propia relación conmigo mismo y yo con la relación con los otros que me acompañan. En el entorno, que dicho sea paso, engloba todo el resto de los elementos Shell, hardware, software y liveware, puede estar asociado al entorno físico, como puede ser obviamente la meteorología, la temperatura, la vibración, el sonido, ruido, etc. O los aspectos psicosociales, que tienen que ver con el clima organizacional, que tienen que ver con la percepción de las personas, que tienen que ver con la cultura, con lo que es la organización. La infraestructura, hardware y software. Cuando hablamos de software, los servicios y todo lo que está asociado a información y a procedimientos, protocolos, manuales, etc. Y cada uno de estos elementos, como decía, si son adecuados, nuestra mejor barrera. Por ejemplo, procedimientos bien establecidos, procedimientos comunicados, entendibles, distribuidos, nuestra mejor barrera. Pero si tenemos procedimientos que no tienen un lenguaje común, que no son fáciles de entender o que simplemente por ABC motivos no se pueden aplicar, no son realistas, entonces definitivamente son causante de la posibilidad de eventos adversos. Y ahí vuelvo nuevamente a la lámina anterior, pero ahora sí, desde los factores humanos. ¿Y qué significa el concepto de factores humanos? Estos elementos Shell. Los peligros son Shell inadecuados. Las causas raíz son peligros que no nos dimos cuenta y los hemos detectado a través de la investigación. Por lo tanto, también son Shell. Pero vamos a generar acciones correctivas para evitar recurrencia. También son Shell, pero positivas. Nuevas políticas, nuevo equipamiento, un entorno adecuado, personas capacitadas, positivo. En el caso específico de el riesgo, es decir, de entender de manera proactiva el posible efecto para evitarlo, el efecto va a ser sobre Shell. Va a haber efecto a las personas, negativo, va a haber efecto sobre el entorno, va a haber efecto en las máquinas, en nuestras herramientas, o va a haber efecto en nuestros servicios o en nuestra información. Pero para que ello no suceda, vamos a generar acciones preventivas, o lo que hoy día en aviación lo conocemos como controles de riesgo, que son Shell, pero Shell positivo. Entonces ahí ustedes ya pueden ver que si nosotros no entendemos claramente los factores humanos y no entendemos el sistema que forman estos factores humanos para poder entender aquello que es positivo, es decir, adecuado para nuestra actividad,
y aquello que no lo es, que finalmente son las causas de los eventos no deseados. Aquí tenemos un modelo, que es el modelo que nosotros desarrollamos, sobre la base, por supuesto, de lo que han hecho muchos especialistas, especialistas en el ámbito de lo que es la industria, especialistas como el caso de James Brisson, lo hemos visto muchas veces en el transcurso de este congreso. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esta información de los distintos especialistas y generamos este modelo. Y este modelo recoge todo. Por lo tanto, este modelo, fíjense, me sirve tanto para la investigación como para la gestión proactiva del riesgo. ¿Cómo funciona? Si yo parto por el efecto, es decir, ya hubo daño, ya hubo lesión, ya hubo interferencia ilícita, security, ya hubo no conformidad, desviaciones, ya hubo derroches, efecto negativo. Este efecto se produce por algún suceso, es lo que le llamamos el estado no deseado o el evento no deseado. Ese evento no deseado me genera el efecto. Pero esto es porque alguien hizo algo. Entonces, esto en esencia es la persona que genera un error o una desviación o simplemente una interferencia ilícita. Pero, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Cuáles eran sus condiciones personales a nivel de salud, experiencia, prácticas, autorregulación? ¿Qué pasaba con las condiciones de trabajo? ¿Qué pasaba con los protocolos, con las herramientas, con el entorno físico, con el entorno inmediato, el contexto donde se desarrollaba la tarea? ¿Qué pasaba con la supervisión? Alguien estaba supervisando, LL. ¿Y qué pasaba con la organización, con el gran sistema de la organización? ¿Qué pasaba con los programas, los presupuestos, los procesos, las políticas, la comunicación organizacional, con el clima, con la cultura? Y finalmente, ¿qué pasa con el contexto externo, con los otros subsistemas y sistemas que están fuera de nuestra organización? ¿Qué pasa con los aspectos políticos, sociales, productivos, situaciones como la que estamos viviendo hoy día, del COVID, que nos tiene afectados de manera global y a todos? Entonces, si yo parto desde el efecto y voy preguntándome por qué, 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 voy a empezar a detectar las causas. Y esas causas son, en esencia, algunos de los elementos shell, o software, o hardware, o entorno, o livebook. Pero también puedo hacerlo al revés. Me puedo preguntar qué está pasando con la organización desde el punto de vista de sus programas, recursos, presupuestos, con la supervisión. ¿Qué pasa con las condiciones de trabajo? Y todo esto, si es inadecuado, van a ser las causales o peligros de los posibles eventos adversos y sus efectos. Un solo cuadro, solamente dos direcciones. Y algo muy importante ya para concluir, dado que lo que hacemos es entender nuestros procesos de trabajo, ya sea en seguridad del paciente o en la seguridad operacional en aviación. ¿Cuáles son nuestros procesos que estamos llevando a cabo? Y un proceso no es nada más que un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Por lo tanto, las entradas son shell, tenemos que entenderlas así. ¿Qué está entrando? ¿Está entrando un S, un H o un conjunto? ¿Y qué es lo que sale? Sale un L convertido, entra un L como entrada y sale un L como salida, en capacitación, por ejemplo. ¿Cuáles son los recursos que utilizo? Y acá siempre los recursos son los cuatro, acá con el subsistema. ¿Cuáles son los controles que tengo? Tengo auditorías, tengo protocolos, tengo máquinas. ¿Qué tengo para controlar el proceso, las entradas, las salidas, la satisfacción del cliente y los proveedores? Pero a su vez, el cliente tiene su propio sistema de procesos y por lo tanto también tiene Shell.
Y el proveedor lo mismo, porque es el proceso anterior. Por lo tanto, también tiene shell. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que para poder entender el riesgo, para poder entender la seguridad como un logro y un resultado, si no conocemos los factores humanos y podemos distinguir entre lo adecuado y lo inadecuado para nuestro proceso de trabajo, nunca podremos tener seguridad. ¿Qué nos ha pasado en la aviación? Fíjense ustedes este ratio que yo ya he podido mencionar al principio. Hemos logrado un ratio que supera completamente a todo lo que hemos podido entender como seguridad. De 75.000 accidentes hace 60 años, como ratio, no son números absolutos, sino ratio. Hoy día, 45 accidentes. Un accidente por cada 4 millones de partidas. Para que ustedes puedan comparar, algunos que manejan estadística, Six Sigma es un evento por cada 66.000 eventos. 66.000. Eso es Six Sigma. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? 60.000 sigma, no sé, pero un evento por cada 4 millones de partidas. Un accidente por cada 4 millones de partidas. Muchísimas gracias y a sus órdenes para este panel.